en pastilla, en tubo o líquida. ¿Cuál es el mejor formato de acuarela? Yo soy Constanza y esto es Croquera Vanitas. En esta ocasión voy a pintar una comparación entre distintos formatos de acuarela. Lo primero es considerar que estemos comparando productos de una calidad y un precio más o menos similar. Dentro de las acuarelas en pastilla es donde existe mayor variedad de precios y puede ser perfectamente que por el precio de una sola pastilla de una marca reconocida puedas comprar una paleta entera de otra marca desconocida. Para esta comparación voy a pintar sobre el papel Fabriano Acuarelo de 300 gramos. Voy a ocupar la misma hoja, el mismo pincel para que todo sea lo más parecido posible y dividí la hoja en tres. Voy a comenzar dando una capa de amarillo con los tres formatos, primero con la acuarela en pastilla. Las pastillas vienen secas, por lo tanto hay que agregarle agua para poder pintar con ellas. Aquí quiero dar primero una mano muy suave de color, básicamente para que haga que todo lo demás adquiera un poco esa tonalidad más cálida. Una de las ventajas que yo veo del formato en pastilla es que es muy portátil, ocupa muy poco espacio. Estas, por ejemplo, son media pastilla y aún así rinde muchísimo. Y también considero que es un formato bastante limpio de trabajar. Ahora voy a dar la base con las acuarelas en tubo. Estoy ocupando en este caso el amarillo de la marca Winsor & Newton, de la línea Cotman, que es la línea de estudiantes de Winsor & Newton. Y las acuarelas que tengo en pastilla son exactamente la misma línea, la misma marca. Así que están en igualdad de condiciones. En los tubos la acuarela no viene seca, pero de todas formas hay que agregar agua. Tiendo a ocupar menos agua en comparación a como lo hago con las acuarelas en pastilla. Por lo que en general, al menos en mi caso, no tiene que ser así para todas las personas, tiendo a dejar los colores un poco más saturados. Los tubos también son bastante rendidores. Con una poquita cantidad que ocupes en tu plato, puedes agregar mucha agua y con eso ir variando la transparencia. En cuanto a las acuarelas líquidas, este tipo de formato, el fabricante lo etiqueta como acuarelas, pero de hecho tiene un comportamiento muy similar a la tinta china de colores. En mi caso, yo tengo esta presentación antigua que no incluye un cuentagotas, pero en la presentación actual, cada color en la tapa sí trae un cuentagotas. ¿Por qué esto es algo importante? Porque los colores vienen muy concentrados y si quisiera, por ejemplo, con el cuentagotas o con un pincel sacar un color y luego lo paso a otro frasco, voy a estar contaminando el color. Y eso alteraría todas mis mezclas futuras. Una gotita rinde como si fuese una cantidad considerable de acuarela en tubo y mucho más considerable de acuarela en pastilla. Así que va a haber que agregar agua para bajar un poco la saturación si eso es lo que quieres. Lo otro es que este formato también tiende a salpicar un poco, así que siento que de los tres es con el que es más fácil ensuciarse. Una vez que ya secó la primera capa de amarillo, hice una mezcla de amarillo y rosa permanente o su equivalente en lo que tenía en cada formato para ir de a poco oscureciendo y pintando algunas hojas. Al principio fue pintando con lápiz grafito en la parte que había destinado para la acuarela en pastilla, pero después me di cuenta que no era tan necesario, se notaba el grafito, así que fue algo que dejé de hacer. Como se necesita más agua para poder sacar color de las acuarelas en pastilla, he notado que tiendo a manejar el pincel con más agua y eso hace que el color quede más translúcido. Por lo que, al menos en mi caso, sí se ha traducido un poco en que me ha costado oscurecer los colores o generar más contraste cuando pinto acuarela. En cuanto a las acuarelas en tubo, puede darse con frecuencia que se formen capas muy pastosas. Esto que es cuando la acuarela queda con esa textura muy densa, no queda tan translúcido y ligero como es lo propio de la acuarela. De hecho, a mí me pasó aquí en una de las hojas más grandes que queda en la parte de abajo y se puede ver la textura, casi parece acrílico más que acuarela.
y eso pasa por no ocupar suficiente agua. Solo digo que es un problemita que es más frecuente que pase en este tipo de formato que en los otros. En cuanto a las acuarelas líquidas, como los colores son muy intensos, no tengo esa situación que sí me pasa con las acuarelas en pastillas, que tiende a quedarme todo un poco más deslavado. Aquí lo contrario, tiende a quedar todo muy saturado desde una primera capa. Y por supuesto que aquí no es factible que vaya a quedar algo pastoso, porque el formato en sí es totalmente líquido, así que no va a tomar esa textura más densa. Ya en una tercera capa fui agregando más rosa a la mezcla de amarillo. Como no tengo el mismo número de colores disponibles en cada formato, quise mantener esta pintura con una paleta más o menos limitada para que se vieran los colores medianamente parecidos. Así que ocupé principalmente colores primarios y mezclé muchos de estos colores. Otra cosa que he observado dentro de las acuarelas en pastilla es que hay algunos colores en que uno puede ver que dentro de la mezcla líquida quedan algunos puntitos, se hace una segmentación. Esto es totalmente normal, tiene que ver con los materiales que se ocupan para hacer la acuarela y es algo que sí noté que se nota más en la acuarela en pastilla. Como tiende a ocupar más agua, a veces estos puntitos, estos pigmentos que no se disuelven por completo, se acumulan en la parte de la textura del papel, haciendo que el color no quede tan parejo. En la parte de la acuarela en tubo, por lo menos en mi experiencia, me resulta mucho más fácil mezclar los colores en este formato en comparación con las acuarelas en pastilla. No solo es más fácil, sino que también si se acaba una mezcla y luego tienes que volver a recrearla, hay un mayor control de la cantidad que estás poniendo de cada color. En cambio, con la acuarela en pastilla, como hay que agregar tanta agua, es difícil saber cuál fue la concentración que tienes de cada color. Y en cuanto a la acuarela líquida, ya que estamos usando un cuentagotas, definitivamente esta es la forma más práctica de mezclar los colores y que si se acaba, puedes obtener exactamente el mismo color, porque puedes medir todo perfectamente. Pero sí he observado que los Ecoline tienen una particularidad de que a veces se ve muy distinto el color en la mezcla a cómo queda, puede ser bastante engañoso, pero he notado que algunos colores no se mezclan tan bien entre sí. Por ejemplo, el azul con el fucsia. De hecho, por eso quise llevarlo a tonos más cálidos, porque sé que esa combinación de azul con fucsia no me ha funcionado muy bien y que deja algunas manchas en otras ocasiones que he ocupado de los Ecoline. Tiendo a ocupar más agua cuando pinto con acuarelas en pastilla, entonces no queda tanto pigmento en el papel. Cuando voy pintando una capa sobre la otra, si está bien seco no se corre, no tengo mayor problema en eso. En cambio, en el lado de las acuarelas en tubo, como quizás no ocupo tanta agua como debería, tiende a quedar más pigmento sobre el papel y cuando quiero poner una capa arriba de eso, si es mucho pigmento y yo estoy poniendo mucha agua arriba, se vuelve a activar y se corre el color. Por más que haya esperado mucho tiempo entre que seque una capa y la otra. Pero insisto, no quiero hacerte creer que esto es un problema que va a pasarte sí o sí con las acuarelas en pastilla. Es simplemente cosa de dominar mejor la técnica y agregar la cantidad adecuada de agua. Y en el lado de las acuarelas líquidas, aquí de hecho habían pasado en algún momento días en que dejé secar una capa y la otra, y luego cuando volví a pintar arriba habían algunos sectores que se extendieron y formaron unas manchas, como los colores son muy intensos, muy notorias. Aquí quiero hacer hincapié que la forma en que se extiende la acuarela líquida me recuerda mucho más a la tinta china de colores que a la acuarela. Por eso este formato de las acuarelas en líquida, hay algunas personas que lo consideran tinta, el fabricante lo pone acuarela, diría que está como en ese punto intermedio. Pero a mi parecer definitivamente la forma en que se extiende es mucho más cercana a una mancha.
que a la forma en que se extiende la acuarela. Tiene que ver con cuánta agua se agregó a la mezcla de color. Si quedó mucha de la acuarela líquida con poca agua, esa capa se va a activar muy fácilmente. Fui agregando más mezclas de colores, pintando más hojas para lograr esta profundidad y las distintas tonalidades que quería. Para la nervadura de las hojas utilicé lápices de colores porque me permite mayor control, hacer líneas más finas, y luego si quiero seguir pintando con la acuarela puedo hacerlo y el lápiz de color no se va a mover. Ya en esta última etapa de la pintura quise oscurecer un poco y agregar más sombras, así que a las mezclas que ya tenía les agregué un poco de rosa permanente, también algunas gotitas de azul, y con estas mezclas más oscuras fui pasándola por las hojas que quería que quedaran de colores más intensos y también delimitando las áreas que estaban con tonalidades amarillas y se veían muy amplias, no había tanta definición. Todo para ir logrando ese efecto de la superposición y que son muchas hojas una sobre la otra. Creo que comparando los resultados se nota una diferencia de textura en cada uno de estos formatos. Por ejemplo, en el formato en pastilla, creo que sí se ve un tanto disparejo. Hay algunas partes donde se nota un poco más de textura de acuarela, otras partes que queda más intenso el color y en otro sector un poco más translúcido, así que se forman unas especies de manchas, podríamos llamar, y es un resultado un tanto irregular. Esto no es ni bueno ni malo, es algo que depende de lo que tú estás buscando. En cambio, en la acuarela en tubo hubieron algunas hojas que sí me quedaron bastante pastosas, pero eso es absolutamente falta de práctica con este tipo de formato, no quiere decir que a ti te va a pasar sí o sí. Creo que tiende a quedar un poco más parejo en comparación con la acuarela en pastilla, pero también se notan algunas irregularidades que también se debe a una falta de agua en el momento de hacer la mezcla. Y por otra parte, el lado de la acuarela líquida, aquí el resultado es mucho más liso y cada una de las hojas está pintada como con el mismo nivel de opacidad. No se ven esas diferencias como sí ocurren en los otros dos formatos anteriores, que una hoja puede quedar por un lado más translúcido y por otro lado más opaco. También, como los colores son más intensos, creo que en general este lado con la acuarela líquida se ve un tanto más artificial. Y por último, como conclusión, decir de que no es que un formato sea mejor que otro, cada uno tiene sus ventajas y desventajas y se va a acomodar de acuerdo al estilo que tú tienes y cuáles son los resultados que buscas. Espero que este video te haya servido un poco de orientación, no lo tomes como algo al pie de la letra porque el factor preferencias aquí juega un papel bastante importante. Voy a dejar en la cajita de información algunos links que te pueden interesar y también las especificaciones de todos los materiales que ocupé. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Deja tu manito arriba si llegaste hasta aquí. También suscríbete y activa la campanita de las notificaciones si aún no lo has hecho. Yo te espero una próxima semana con un nuevo video en Croquera Vanitas.